Gracias, Padre José Antonio. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este curso. Ofrezco disculpas por este contratiempo. Ahora sí que a uno no le falla la tecnología hasta que le falla. Pero con mucho gusto vamos a compartir la realidad. Voy a tratar de compartir ahora la presentación que preparé. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ah, qué maravilla. Bueno, quiero compartirles, me pidieron hablar de la realidad social de América Latina y evidentemente esta es una realidad de desigualdad y de pobreza. Lo que quiero que platiquemos hoy es entender, digamos, que la pobreza es una realidad social que atenta contra la dignidad humana, porque puede haber diferentes maneras, sobre todo en nuestro ambiente de iglesia, puede haber otras maneras de entender la pobreza, pero aquí nos vamos a referir a esta. Luego ver cómo se produce, cómo se reproduce la pobreza en América Latina por estructuras económicas, sociales y políticas, y cómo afecta el ejercicio de derechos y además produce un círculo vicioso de desventajas acumuladas desde la niñez, desde los primeros días de vida hasta la vejez, y que además hereda a las siguientes generaciones. Y quiero terminar proponiéndoles el enfoque de derechos humanos, el enfoque que me parece que es más cercano al respeto a la dignidad humana y en el que además hay una confluencia entre la doctrina social, el pensamiento social cristiano y el pensamiento, digamos, contemporáneo para actuar frente a la pobreza y algunas tendencias. Para que todos tengamos claro, digamos, quiero referirme a la pobreza que atenta contra la dignidad humana, como le dijeron nuestros obispos en Medellín desde hace ya muchos años, 53. La pobreza como carencia de los bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia del pecado. Y entonces se puede diferenciar de otra manera que tenemos en la iglesia de entender la pobreza, como la pobreza espiritual, el tema de los pobres de Yahvé, la pobreza espiritual, la actitud de apertura a Dios, de disponibilidad de quien todo lo espera el Señor, y finalmente una síntesis, la pobreza como compromiso que se asume voluntariamente y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes. Sigue en esto el ejemplo de Cristo, que hizo suyas todas las consecuencias de la condición pecadora de los hombres y las mujeres, y que siendo rico se hizo pobre para salvarnos. Entonces, hay estas tres maneras de entenderla. Yo voy a estarme refiriendo a la primera. Y bueno, quise poner esta cita que obviamente todo el mundo conoce, porque creo que hay que evocar, y les traje justo como el magisterio latinoamericano nos ha ido recordando en cada conferencia que tenemos que entender que desde los rostros, la pobreza, esto viene del documento de Puebla, rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, rostros de jóvenes desorientados por falta de oportunidades, rostros de indígenas y afroamericanos que viven marginados, rostros de campesinos que viven relegados, rostros de obreros. Esto es del documento de Puebla, evidentemente en 1979. En Santo Domingo se dijo el creciente empobrecimiento de millones hasta intolerables extremos de miseria es el más devastador y humillante flagelo que vive América Latina y el Caribe. Y decían en 1992, las estadísticas muestran que la pobreza ha crecido, tanto en números absolutos como relativos. Y volvían a hacer el recuento, y en Aparecida, ya en 2007, se vuelve a hacer esta visión de los rostros, de los sujetos, de las personas, de las vidas, de tanta gente que padece por estas condiciones, y termina con una frase que me parece muy fuerte. Dice: una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Entonces, los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. Yo creo que el Papa Francisco estaba muy activo en esto cuando todavía era el cardenal Bergoglio en esta conferencia. Entonces, la pobreza atenta contra la dignidad humana. La pobreza, entonces entendamos, no es una condición solo de las personas, es una condición socioeconómica, de colectivos sociales, es una realidad social, económica, es decir, no es solo, digamos, psicológica o de individuos aislados, sino es un producto de la sociedad. Está marcada por una carencia reiterada
en algunos casos casi se podría decir permanente, de bienes básicos e indispensables para vivir. Esta es como la definición más técnicamente precisa: no tener lo necesario para vivir por tener un ingreso insuficiente para adquirir esos bienes básicos e indispensables para vivir. De ahí la importancia de lo que luego vamos a hablar, la canasta básica. Y el asunto de que esto limita el ejercicio de libertades y derechos de las personas, afecta su bienestar personal y familiar. Entonces, esta es la primera idea que me parece que es muy importante. Y entonces, ¿cómo andamos hoy en pobreza en América Latina? Estos son los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que cada año produce el informe Panorama Social de América Latina. Este es el que se acaba de dar a conocer hace unos meses, en marzo, si no me equivoco, donde muestra que 1 de cada 3 personas viven en pobreza en nuestro continente, subcontinente, en nuestra región. 209 millones de personas. Y 1 de cada 8 en pobreza extrema, 78 millones de personas, en un continente que tiene mucha riqueza. Ese es el punto. Nuestra realidad de pobreza convive con mucha riqueza. Es decir, no todo mundo es pobre, sino que una parte importante, 1 de cada 3 personas en toda la región, ya en cada país es distinto, ahorita se los voy a enseñar, y hay quienes no tienen ni siquiera para comer. Esa es como la definición más clara de pobreza extrema, que no alcance para la canasta de alimentos, no, la pobreza alimentaria, no tener lo suficiente para comer. Los niveles de pobreza en cada país son distintos. Ahí están los datos más recientes para 2019 en azul, y el naranja y el gris son las estimaciones que hace la CEPAL, porque evidentemente todavía no están todas las estadísticas listas. En el caso de México ya están, por cierto, pero no estaban cuando se produjo este informe todas las estadísticas listas, y se hacen cálculos de cómo estaría la pobreza si se hubieran dado si se dan, porque se dieron algunas transferencias y apoyos por el COVID, ¿no? 2020. Por eso puse esta gráfica, porque nos muestra también el efecto del COVID, la diferencia entre el azul y el gris, que es el real, pues, el real estimado, pues, la estimación real. Es el efecto de la pandemia, de la crisis derivada de la pandemia en las condiciones de vida de la población de América Latina, ¿no? Entonces sí es muy fuerte, y pues con mucha pena pueden ustedes ver ahí que los países con más pobreza, más porcentaje, digamos, de su población que no tienen lo suficiente para vivir, son los países de Centroamérica, y ahí juntito a ellos está México. De hecho, miren, al mismo nivel que Honduras, y abajitito El Salvador. Lo cual, digo, de Guatemala, El Salvador está mejor. Lo cual es una situación como mexicano muy dolorosa, porque pues, evidentemente la economía mexicana, la riqueza que se produce en México ciertamente es mucho mayor que la de los países centroamericanos, sin detrimento, por supuesto, de los hermanos, pero evidentemente México es un país mucho más próspero, que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene esta frontera, tiene este tamaño de población, ¿no? Más de 125 millones de personas, 126 millones de personas, pero sus niveles de pobreza están arriba de la mitad de la población, alrededor de la mitad de la población. No quiero hacer demasiadas cosas técnicas, pero sí creo que vale la pena, dado que estamos en un curso, que todo el mundo sepa lo básico sobre cómo se mide. Este es un breviario técnico, por favor, que nadie se me aburra, pero nada más para decir, bueno, pero entonces, ¿cómo saben? O sea, ¿qué se hizo? Cada quien puede tener su medición, etc. Sí, no cada quien, pero digamos, hay un método más o menos que se usa por los organismos internacionales y en la mayoría de los países, que consiste en ver las condiciones de ingreso de la población, o sea, tener a la población ordenada por su nivel de ingreso, y entonces ese es el método tradicional, el método más aceptado, el que más se usa, que usa la dimensión de ingreso. Ahora ya hay una medición multidimensional, pero digamos,
viendo el ingreso de la población, se colocan dos umbrales. El umbral de pobreza extrema equivale a lo que cuesta en cada país una canasta alimentaria y lo que se incluye en cada país en una canasta alimentaria. La canasta alimentaria de cada país puede variar, evidentemente, y es lo mínimo minimorum, ¿eh? No crean que es para comer bien, es para sobrevivir comiendo. Ese es el umbral de pobreza extrema. Es un monto monetario, ¿no? El ingreso de lo que cuestan esos bienes, esos alimentos. Ese es el umbral de pobreza extrema, ese monto. Y hay otro más arriba, que es los alimentos, más otras necesidades básicas, lo mínimo, minimorum de la vivienda, tener gas, tener luz, algo para vestirse, algo para moverse, en fin, muy, muy básico, una canasta que trae muy pocas cosas, que son lo básico para sobrevivir. Eso es el monto de la canasta básica, y entonces lo que cuestan esos bienes en cada país es el umbral de la pobreza. En el caso, y de dónde sale la información, o sea, cómo se sabe cuánto gana la gente. Bueno, en la mayoría de nuestros países, casi en todos, con más o menos fortaleza y, en fin, más o menos alcance y periodicidad, etcétera. Pero bueno, en todos tenemos institutos nacionales de estadística. En el caso de México se llama INEGI, que por cierto es uno muy, muy reconocido, muy serio, muy sólido. Y hay encuestas de hogares. En el caso de México se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Entonces ahí se trata de cuantificar el ingreso, y entonces ahí es como cuánta gente está por debajo, cuánto gana la gente, y entonces cuánta gente está por debajo de estos umbrales. Y de ahí salen esos números que les comenté. La CEPAL usa un mismo parámetro de canasta básica, pero cada país puede tener el propio, entonces hay medidas nacionales, el Banco Mundial usa otro parecido, en fin, por eso salen numeritos distintos, pero la lógica es la misma. Hay otros métodos, se usaba mucho el de necesidades básicas insatisfechas, pero eso no se puede medir por hogares. Está el índice de desarrollo humano de PNUD, que más bien son promedios, ¿no? Nacionales o subnacionales, porque es el PIB per cápita, la esperanza de vida, son promedios, pero es muy útil también para ver no solo el ingreso. Y últimamente, y México es pionero en esto, por cierto, la medición multidimensional, que no solo considera el ingreso, sino que además ve cómo andan otras carencias relacionadas con derechos básicos como la educación, como la salud, como las condiciones, la vivienda, y entonces ya no solo se mide si tienen un ingreso, sino si además tienen algunas de estas carencias. Bien, ese era el breviario técnico. Entonces, solo para terminar esta primera sección de cómo anda la pobreza en nuestra región, déjenme solo dejar claro que obviamente la pandemia COVID fue un golpe muy fuerte a las condiciones de vida de la gente. Hay un incremento de pobreza en la mayoría de los países, no en todos, por cierto, pero en la mayoría, pero la verdad es que tuvimos reducciones a nivel del continente, lamentablemente no en todos los países, por ejemplo en el mío no, pero tuvimos reducciones claras. Bueno, en este periodo también tuvimos una pequeña reducción de pobreza, ¿no? Que bajó del 45% de la población, llegó hasta estar abajo del 30%, también en el 28.8, 28.6, allá por 2012, 2013, y pum, de repente ahí ya quedó estancado, y hasta empezó a subir un poquito en 2019, y por supuesto lo que vimos de 2020, que todavía evidentemente son estimaciones. Ahora, ¿de dónde sale la pobreza? Bueno, esto sería materia no de una plática de 45 minutos, sino pues obviamente de un curso de maestría y doctorado, y aún así a lo mejor no nos pondríamos de acuerdo, pero digamos, tratando de aportar a la reflexión y de facilitar la comprensión, eh, estoy muy centrado, estoy muy basado en el caso de México, pero estuve pensando mucho qué tan aplicable es a la región, y me parece que es muy, muy aplicable, aunque con algunos matices. Pero tenemos dos grandes factores que además casi son como los dos grandes rostros de la pobreza. Bueno, en cada uno hay diferentes rostros, porque hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera. Pero digamos, uno es la pobreza más secular, más ligada a la marginación, la exclusión, los territorios aislados, rurales,
rurales, donde viven las comunidades de los pueblos originarios, indígenas sobre todo. Pienso en México, pero pues pienso por supuesto en Guatemala, en Honduras, bueno, es un poco distinto, pero en Perú, en Bolivia, Colombia, no sé si le llaman indígenas, pero digamos, hay toda esta situación en ciertas zonas rurales, aisladas, en donde hay una gran riqueza natural, pero donde todavía la dinámica económica es una dinámica económica muy marcada por cómo eran las cosas siglos, son economías de despojo y de mucho cacicazgo, o sea, eh, la gente produciendo cosas muy básicas, sobre todo en el ramo de la agricultura, un poco de ganadería, un poco de cuestiones forestales, en fin, pero siempre atrapada por estructuras económicas que, diciéndolo simplistamente, no quiero simplificar, pero para que me entiendan, que les compran en lo que quieren y luego ya venden los productos en otro nivel, los intermediarios, en México le llamamos los coyotes, y ahora, más recientemente, en los últimos 30, 40 años, 30 sobre todo, con esta dinámica de enclaves, de extractivismo, de grandes compañías, sobre todo mineras, no solo, pero también de energía y otras, pero sobre todo mineras, que llegan a los territorios y montan una macro inversión, una empresa muy grande, pero que en realidad lo que hace es extraer toda la riqueza natural, todos los minerales, pero también se lleva el agua, en fin, destruye bosques, eso es una calamidad, dejando a la gente más pobre como era antes, porque además se degrada el territorio, se degrada la economía, incluso algunos de ellos con procesos de extracción que son muy dañinos para la salud, ¿no? Que dejan contaminadas las aguas, los mantos acuíferos, bueno, una serie de situaciones. Entonces, pero digamos, es esta combinación entre los cacicazgos del siglo XIX, en fin, de una economía de mercado que no es mercado, que en realidad está controlada por unas cuantas personas que combinan además poder económico y poder político con esta nueva situación producto eh, de la globalización y de los nuevos tipos de industria, sobre todo la minería y estas formas de enclave, de inversiones de enclave. Pero el otro rostro que no se reconoce tanto, más bien viene del sistema laboral. Esto en México es clarísimo, aplica yo creo que muy bien en otros países, aunque quizá un poco menos. Claramente no es tan exacto esto en muchos países más que por la exclusión. Es decir, esto es una pobreza principalmente urbana, aunque obviamente también tiene expresiones rurales en las agroindustrias, y que genera dos situaciones: personas sin trabajo, entonces que pues no tienen ingreso y entonces sobreviven como pueden, y trabajos que producen pobreza, que a veces en los documentos, así como la CEPAL y esto les llaman informales, yo prefiero llamarle precarios, porque si no parece que es una decisión y que el asunto es de legalidad, no, el asunto es de precariedad. Y todo esto combinado con políticas sociales segmentadas, excluyentes, inequitativas, un modelo de seguridad social que solo cubre una parte de la población. En el caso de México siempre es menos de la mitad, y así en muchos otros países, y que entonces hace una división entre las personas que trabajan, entre quienes tienen seguridad social y quienes no tienen seguridad social, y por ende entonces quienes tienen acceso a salud, a pensiones. Entonces, bueno, ya expliqué un poco esto, ¿no? La marginación secular tiene que ver con áreas rurales aisladas, muchos territorios indígenas que han estado marginados en vías de comunicación, están en las zonas serranas generalmente, en las zonas más aisladas, que han carecido de servicios sociales básicos, ¿no? Salud, a veces pequeñitos centros de salud ahí para alguna cosa, pero obviamente lejos de la atención para otro tipo de cuestiones, incluso básicas. Educación, pues llega a veces la educación primaria, a veces con profesores comunitarios, etcétera, pero a veces con
estas cosas, no sé si existan en esos países, creo que sí, telesecundarias, en fin, ¿no? Clases, antes del COVID, clases por televisión, etcétera, o sea, sin maestros, sin laboratorios, en fin, y por supuesto viviendas muy precarias, digamos, de materiales, con pisos de tierra, etcétera, ¿no? Que esto viene acumulado por décadas y, pues sin exagerar, en algunas situaciones hasta por siglos, ¿no? Viene de tiempos de la colonia. Entonces, padecen economías que yo llamo de cacicazgo, no sé si la palabra para toda América Latina es clara, pero son estas personas que concentran poder económico y poder político en estas regiones aisladas, ya no en las más aisladas, sino en las ciudades centro, ¿no? En las ciudades que son, como dicen, cabeza de montaña, donde la gente tiene que llegar a comerciar, donde ahí sí hay servicios, etcétera, y donde se controla, digamos, la economía y la riqueza que se produce por parte de justo intermediarios, usureros, personas que por tener capital pueden comprar los productos de la gente, pueden endeudarle, en fin, etcétera. Son las mismas personas. Y luego ahora, decía yo, son víctimas de despojo por fruto de su riqueza natural, por extracción, que les quita todo, ¿no? Que depreda el medio ambiente, agua, bosques, etcétera. Entonces, aquí en estas regiones se vive una pobreza crónica, ¿no? Que está acumulada por muchos años, durante todo el ciclo de vida, endémica, ¿no? Porque está arraigada al territorio, y que va acumulando desventajas durante el ciclo de vida, estas desventajas que producen pobreza, ahorita lo explico, y que se heredan a la siguiente generación. Entonces, solo para que me explicarme, la CEPAL tiene esta aproximación, ¿no? De cómo tiene estos datos en su último informe y siempre hace esta mirada de cuál es la diferencia de la pobreza entre quienes son indígenas y quienes no son indígenas. Y como pueden ver, la pobreza de las poblaciones indígenas de nuestros países, en este caso son 9 que tienen datos de pobreza para población indígena, es el doble de la que tienen quienes no son indígenas ni afrodescendientes, y es 3 veces la pobreza extrema. O usé la tabla de datos de la CEPAL con datos para 2019 para mostrarles, digamos, cómo es la comparación entre pobreza rural, la incidencia de pobreza, o sea, el porcentaje de población que vive en pobreza en las zonas rurales, que es el naranja, con respecto al porcentaje de población que vive en pobreza en las zonas urbanas. Ahora, ojo, por lo menos en el caso de México y de muchos de nuestros países, de todos modos, la mayor parte de la gente pobre vive en las ciudades, ¿eh? Porque ya ahí vive la mayor parte de la población. Entonces, fíjense, es así. La mayor parte de la población pobre vive en las ciudades, pero la gente que vive en las zonas rurales, la mayoría es pobre. O sea, la proporción de la pobreza en zonas rurales es mucho más alta, como ven ahí, puede llegar hasta 70% en el caso de Honduras, casi 60% en el caso de México, etcétera. Ahí ven los porcentajes, casi 50% en el caso de Bolivia y Colombia, bueno, y el promedio de América Latina. Y y en las ciudades anda, pues, depende de qué país quieran tomar, pero bueno, en Brasil es abajito del 20, en Colombia abajito del 30, en Costa Rica 15, 16. Bueno, ahí están los datos en Colombia arriba, digo en Ecuador arriba del 21, 22 pareciera, en zonas urbanas, pero ahí vive la mayoría de la población. Entonces, el 20% de la mayoría generalmente es más que el 60%, pues, de una parte más pequeña de la población. Entonces, pero digamos, el argumento es la marginación secular, ¿no? Produce pobreza y tiene una pobreza endémica, una pobreza crónica que está ahí arraigada y que no se mueve, que es muy difícil de mover por estas condiciones económicas y sociales. Y ahora, por esto que les decía del incremento del extractivismo y otras formas depredadoras de la riqueza natural que están proliferando en nuestra región. El otro rostro de la pobreza es la pobreza laboral. Necesitamos cambiar nuestra percepción de pobreza. Muchas veces muchas personas piensan en pobreza y piensan en la foto que está del lado izquierdo arriba, ¿no? La única foto que se ve. Sí, bueno, de mi lado izquierdo, ustedes también la verán de su lado izquierdo. Bueno, la de la persona que está pidiendo limosna. Tenemos que aprender a ver que también
al voltear a ver a las gentes trabajando. Muchas de estas personas, no sé si estas, pero muchas de estas personas trabajan y son pobres, millones. Les voy a dar los datos de México porque aquí sí no hay datos comparables para toda la región. La CEPAL no los maneja así, no me podía yo meter a hacer investigaciones, pero les da idea y yo creo que aplica a la mayoría de nuestros países y además les da idea. Miren, en México medimos la pobreza de manera multidimensional, entonces no solo sabemos cuánta gente no tiene ingreso suficiente, sino además cuánta gente no presenta algunas de las carencias que se miden. Ahí están abajo las carencias: rezago educativo, servicio de salud, carencia de servicio de salud, carencia de seguridad social, carencia de calidad de vivienda, carencia de servicios básicos de vivienda, carencia de alimentación y luego los ingresos. Las dos que están más altas en los nuevos datos que tenemos para el 2020 son la carencia de ingreso suficiente, o sea, no tener lo suficiente para la canasta básica, y la carencia de seguridad social. Esos son los datos más recientes, 2020, pero esos han sido las dos carencias que han estado arriba desde que tenemos datos de medición multidimensional en México. Y el punto es, y por eso es tan importante entender esto de los componentes, el punto es que estas dos carencias provienen del mundo del trabajo. Entonces nosotros, aquí lo que les estoy presentando es un producto que acabamos de presentar hace poquito, que es el semáforo de trabajo digno, para mostrar en 3 numeritos. Y ahora que, no sé en sus países, pero en el nuestro está muy de moda esto del semáforo con el COVID, ¿no? Entonces hicimos el semáforo de trabajo digno para mostrar cómo, cómo está el trabajo. Estos no son los datos de pobreza, son los datos de trabajo. Y en México tenemos una población productiva potencial de 75 millones de personas, de las cuales solo 9 reúnen las condiciones mínimas formales de trabajo decente, o sea, tienen seguridad social y tienen un ingreso superior al costo de 2 canastas básicas, es decir, pueden mantenerse a sí mismas y a otra persona, de tal manera que si trabajan 2 personas en un hogar, en una familia, pues pueden mantener una familia de 4, que es más o menos la familia promedio en nuestro país. Entonces, pues está fuerte porque solo 9 de 75, en cambio 35.35.300.000 carecen de seguridad social o carecen de ingreso suficiente o carecen de ambas, ¿no? Entonces, no reúnen ni las condiciones mínimas de trabajo. Es lo que llamamos los trabajos precarios, las fábricas de pobreza. Y luego, para acabarla de molar, tenemos 24.600.000 personas totalmente excluidas. De ellas, más o menos 8 millones se pueden considerar desempleadas porque están totalmente disponibles para trabajar, incluso algunas de ellas están buscando activamente trabajo, pero hay otros 16 millones, en el caso de México. Todo esto son datos de México. Que ni siquiera pueden salir a buscar trabajo porque trabajan en su casa. Y adivinen qué, pues el 95% son mujeres que están realizando labores de cuidado. Entonces, tenemos, México tiene, pero la región en general, aunque sí varía por país, tiene bajas tasas de participación femenina. México tiene entre las peores, lo cual es una vergüenza, ¿no? De mujeres excluidas del trabajo porque trabajan, pero en su casa sin remuneración, y dicen que es población no económicamente activa. Bueno, la economía no podría funcionar sin lo que se hace, ¿no? Aquí nada más los datos de seguridad social y de ingreso suficiente para que vean que sí, que la pandemia descompuso las cosas, pero pues no estaban muy bien. Y estos, ¿no? Aquí puse 3 años, bueno, es una corrida más de tendencia desde 2006. No los aburro con esto, mejor avanzo. Justo son los nuevos datos. Lo que nosotros estamos tratando de explicar es que el problema de la pobreza viene del ingreso laboral, del bajo ingreso laboral de millones de personas. Aquí está organizada la población por deciles de ingreso, es decir, por cuánto ganan. Los que ganan menos son el decil 1, los que ganan más son el decil 10, y así van ordenaditos, ¿no? Y ahí se ven los montos. Y para llegar al costo de 2 canastas básicas llegamos a la mitad de la población, hasta el decil 5. 5 deciles son 50% de la población. Entonces, sí está grueso. De hecho, hicimos un video que ya no me va a dar tiempo de pasar con eso de mis problemas técnicos, pero ahí se los dejo, les voy a compartir. Bueno, ya la mandé, ¿no? Entonces ahí si les quieren compartir, y ahí está el link a este video que explica de manera muy sencilla. Yo decía, voy a tomar un break cuando presente el video, pero con mi retraso ya no me da tiempo. Entonces, bueno, ahí se los encargo. Es muy sencillo.
una explicación didáctica sobre el bajo ingreso laboral. Y entonces les decía, y ya para ir cerrando, que la pobreza produce un círculo vicioso de desventajas, ¿no? Que se van acumulando durante el ciclo de vida. Incluso se heredan a la siguiente generación. Y por supuesto, afectan el ejercicio de derechos. Miren, aquí está un poco simple, pero espero se entienda. El ciclo de vida desde la primera infancia hasta la vejez, ¿no? En esta flecha, y entonces arranca con lo que se llama desnutrición crónica, que es durante los primeros 1000 días de vida no lograr el crecimiento suficiente por falta de micronutrientes. En América Latina no tenemos exactamente el tipo de emaciación, se llama de hambre, digamos, de bajo peso. Sí hay, pero muy poco. En algunas regiones de Brasil, de Bolivia, sí hay, bueno, hasta de México, por supuesto. Pero la más fuerte, la que sí es muy alta, es la que se llama desnutrición crónica, que es el crecimiento. Porque el crecimiento lo que refleja es tener los micronutrientes para el desarrollo del cerebro durante los primeros 1000 días de vida, durante la primera infancia. Esto es crucial, por eso es tan buena la pastoral, la crianza de Brasil, porque coloca en el centro la primera infancia, porque es la etapa crucial de la vida, y un premio Nobel Heckman que muestra cómo es tan importante. Y ahí empieza una historia de acumulación de desventajas que luego continúa en la infancia y la adolescencia con una muy baja calidad educativa, el abandono escolar sin culminar ni siquiera la educación que a nivel latinoamericano llamamos secundaria y en México le llamamos media superior, que básicamente son 11 o 12 años, ¿no? Bueno, son los siguientes 6 años, 6 de primaria, 5 o 6 de primaria y luego otros 5 o 6 del nivel secundario, que tienen alta y baja generalmente, de hecho en inglés se le llama high school, ¿no? Alta secundaria. En México se llama media superior. Muchos jóvenes de los hogares más pobres no llegan a culminar la media superior, ya no digamos la educación terciaria o universitaria, y luego, por supuesto, acceden a trabajos precarios, desempleo, acumulación de enfermedades por todo esto previo, y luego la afectación de los desastres naturales, que no nos olvide, los desastres naturales en un sentido, pero muy sociales en el otro, de a quienes afectan. Y finalmente, ya en la vejez, enfermedades crónicas, una vejez muy deteriorada por enfermedades crónicas que se van descomponiendo, que van la diabetes, ¿no? Que va dejando a la gente ciega, que va dejando a la gente sin alguno, ¿no? Que tiene que ser amputada de pies, de piernas, en fin, una cosa muy dolorosa. Y los cánceres, en fin, y sin pensión, porque pues no han tenido, por estar en trabajos precarios, no han tenido seguridad social. Nada más para que quede claro lo que estoy diciendo, los datos, nosotros en México tenemos la suerte, por datos no paramos, no tenemos buenas políticas, pero por lo menos tenemos buenos datos. Y entonces podemos comparar, por ejemplo, cuál es el promedio de desnutrición, diciendo, ay, es menos de 10%, ¿qué les preocupa? Pues sí, nada más que para el 20% más pobre casi es 23%, ¿no? Casi es uno de cada 4. Y para los indígenas es uno de cada 4, y para las zonas rurales es casi uno de cada 5. Entonces sí, el promedio es 10, pero para la gente más pobre es más del doble. Entonces, esta es un poco la lógica. No quiero meterles en estadísticas, pero esto es como resultados de los exámenes que se hacían antes para ver el desempeño, el conocimiento en literatura, matemáticas y lectura y comprensión, eso. Matemáticas es la azul y lectura y comprensión la roja, casi salen igual. Abajo de 500 es deficiente, y lo que ven ustedes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en primaria y secundaria es el nivel de ingreso, el nivel socioeconómico de los hogares. Entonces los hogares de nivel socioeconómico más bajo, la marama tiene un promedio en conjunto muy deficiente y va mejorando. Nadie está muy bien, por cierto, en educación en México, pero sí hay una correlación muy clara abajo, que está dividido en 10, se nota mucho más, entre el nivel socioeconómico y el desempeño de aprendizaje educativo, y luego viene, para acabarla de amolar, la deserción, ¿no? El decil 1, les decía, es el 10% más pobre de la población, el decil 10, perdón, es el que de mayor ingreso, y entonces pues la diferencia entre el abandono escolar, aquí está por edades, ¿no? La edad más de la primaria, 6 a 11 años, la edad de la secundaria baja, de 12 a 14, donde ya empieza a crecer. De hecho, estos son por los datos de México, ¿eh? Que es donde logramos, digo, debe haber otros países donde se pueda,
esto pues interesante, estos análisis que no se quedan en los promedios, que no solo ven los territorios. Es bueno ver los territorios, ¿no? Lo rural, lo indígena, pero cuando se puede además asociar con el ingreso, ahí uno ve clarito lo que estoy tratando de decirles, que la pobreza impide el ejercicio de derechos, que acumula desventajas y entonces genera un círculo vicioso. No solo no puedes ejercer tu derecho a la educación, sino que además se complica tu derecho al trabajo y se complica tu derecho a la salud y se complica tu derecho a una vivienda, etcétera. Entonces, eso es un poco este asunto y al final da como resultado esto, ¿no? Que los jóvenes de menores ingresos, los del SIL 1, pues no logran concluir la secundaria en un 79%, mientras que en el de mayor ingresos es poco más del 10%. O sea, hay una brecha ahí de diferencia por nivel de ingreso de 70%. Entonces, esto es un círculo vicioso durante el ciclo de vida, ¿no? Inicia en la primera infancia, se puede decir que inicia en el vientre materno, porque ahí arranca la disfunción crónica y llega hasta la vejez, hasta la edad adulta avanzada, y también se hereda a la siguiente generación, porque los hijos de las madres desnutridas, pues evidentemente arrancan con desnutrición y lo viven estas situaciones. Las desventajas acumuladas generan barreras para movilidad social, son barreras estructurales, barreras que no se ven físicamente, pero hagan de cuenta que son murallas. En nuestros países hay muros para que la gente no avance, les reducen oportunidades, les cierran opciones de desarrollo personal, familiar y comunitario por estas situaciones de pobreza e, insisto, impiden el ejercicio de derechos. ¿Qué derechos? La alimentación sana es un derecho, la salud es un derecho, la educación de calidad es un derecho, la vivienda digna es un derecho, el trabajo, ojo, el trabajo es un derecho humano. Entonces, eso es lo que la idea de por dónde enfocar las acciones para actuar frente a la pobreza. Voy cerrando para no pasarme el tiempo y que podamos dialogar. Nosotros lo que vemos es que la pobreza si la pobreza conculca derechos, el enfoque de derechos humanos debe actuar frente a la pobreza. Esto ya lo dije, ¿no? La pobreza inhibe, conculca, viola derechos, ahí puse algunos, ya los había mencionado, pero la idea es que todos los estados, y creo que todos los países de América Latina hemos firmado la Carta Universal de los Derechos Humanos, cuando se llama Derechos del Hombre, la Carta Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo San Salvador, y muchos otros instrumentos, ¿no? El de la infancia, en fin. Ahí están un conjunto de derechos que los estados tienen la obligación de respetar, de garantizar, de promover y de proteger. En este documento, en el Pacto Internacional, el PIDESC, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están justo muy claramente los mínimos de lo que implica el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, con compromisos muy específicos. Esto no va a dar tiempo de profundizarlo, lo dejo para la reflexión y por si les interesa. Es una discusión larga, yo no quiero entrar en temas muy polémicos y además en cada país esto se puede leer de manera distinta. El punto es, nada más, déjenme dejarlo así. O sea, la visión de que solo el crecimiento económico por sí mismo, con creación de empleos, permite reducir pobreza, es errónea. No ha pasado así en la mayoría de los países de la región. Pasa lo contrario, que si los países no crecen y no se crean empleos, crece la pobreza. Eso sí, pero que cuando los países crecen y se crean empleos, depende de la calidad de los empleos, depende el modelo de crecimiento. Hay modelos de crecimiento que son profundamente excluyentes. Y ahí pues hablo por la herida, es el caso de México. México no crece mucho, pero cuando crecía no reducía pobreza. Claro, cuando entramos en crisis como ahora, pues sí crece la pobreza. Los servicios públicos de salud se supone que son políticas universales, que son derechos humanos para todos por igual, eso quiere decir universal, pero en la práctica la calidad de la educación, el tipo de servicios educativos, la calidad de los servicios de salud que se da para las poblaciones pobres, rurales, pero también urbanas, es muy diferente. Incluso en algunos de nuestros países donde tenemos estos análisis, nosotros lo tenemos para México, el presupuesto destinado para los servicios de salud y educación para las zonas pobres, en fin, para las zonas más marginadas, es mucho menor, presupuesto por persona. O sea, es un trato diferenciado y discriminatorio. Entonces, muchas veces los políticos se llenan la boca para hablar de políticas universales, ¿no? De derechos y no focalizadas, cuando en realidad son profundamente discriminatorias y son universales solo en lo formal. O sea,
se supone que son para todos, pero están las barreras ahí que les comentaba. Hay un intento, digamos, quizá aquí estoy hablando mucho desde México, pero yo dirigí un programa de transferencias, ¿no? El programa más famoso de la región, Progreso Oportunidades. Pero el punto es que hay una confusión, como si las transferencias, como si mandarle dinero a los hogares fuera a sacarlos de la pobreza, que son, a veces en México le llaman así, combate a la pobreza. Esa es una concepción totalmente errónea. De hecho, el programa este que yo dirigí, no alargo, pero nada más para que se entienda, es para que las niñas y niños vayan a la escuela y para que fueran a los centros de salud. Y entonces, para que rompiéramos eso del ciclo de vida, eso que les enseñé el ciclo de vida, pues lo aprendí ahí en el programa justamente. Entonces, no es, con las transferencias la gente no sale pobre, tiene que salir con su trabajo y ahí por eso es esencial el asunto del derecho al trabajo y los derechos laborales, que es lo que estamos trabajando en México. Y bueno, está esta visión más vieja, digamos, de tiempos del del socialismo marxista, etcétera, de que estatizando los medios de producción se lograba la solución estructural de la pobreza, ¿no? Expropiando, por lo menos amenazando. Ya ni siquiera expropian ahora, ¿no? Ya solo se hizo en Cuba, ya en el resto de los países de América Latina, nada más se expropian algunas ramas y más bien se amenaza y entonces se inhibe la producción de riqueza, como si el mercado y como si la inversión fueran enemigos de la población, lo cual es un gravísimo error que no me da tiempo de explicar. Termino nada más enlistando algunas de las iniciativas que me parece que son muy promisorias, las acciones de resistencia, ¿no? Frente al despojo y los proyectos depredadores, defensa del medio ambiente, muy en la línea del Laudato Si, las cooperativas y todas las formas como los pequeños productores se asocian y crean empresas productivas de comercialización, ¿no? Tenemos en México experiencias muy interesantes de organizaciones cafetaleras indígenas, que por cierto han surgido de la iglesia, etcétera. Movimientos de defensa del derecho al trabajo, al agua, importantísimo, la salud, la educación, la protección del medio ambiente, los derechos de las mujeres, por supuesto. Los proyectos de promoción social, estos hay miles, ¿no? Las Cáritas son la fuente desde los 60, de miles, cientos de miles, no sé, de proyectos, de acciones, de promoción social que han evolucionado a tener este enfoque de derechos y de construcción de sujetos activos, ¿no? Que no son paternalistas, que no son verticales, que no generan mayor asimetría, sino que van construyendo que la gente obtenga sus propios modelos de gestión y de participación, en fin, y por supuesto, esto más novedoso y a lo que yo ahora me dedico, que son las acciones de incidencia legislativa y en políticas públicas a nivel regional, nacional y global, ¿no? De los grupos de advocacy. Aquí ya nada más les dejé en lo que estamos ahora, le llamamos la fórmula México sin pobreza, para tratar de promover la agenda del trabajo digno, es decir, remuneración suficiente y plenos derechos laborales y un sistema universal de salud y protección social como los ingredientes indispensables para que haya un México sin pobreza, por supuesto, junto con la educación. Yo agradezco mucho, padre, me pasé creo un poquito, pero estoy a la orden y les dejo la presentación.